Compañero, historiador, al buen Molay Más Ontiveros. ¿Cómo estás, Molay? Bienvenido a Sin Censura. Hola, hola, buenos días. Acá bien, escuchándoles con mucha atención a los compañeros de La Voz del Pueblo y siguiendo con atención el programa y pues muy contento de que me inviten esta Fíjate, mañanita de lunes. también para nosotros da mucha felicidad tenerte aquí, Molay. ¿Y qué te parece Gracias. si pues hablamos de esto que nos comenta Jesús, el compañero Jesús que nos manda esta voz del pueblo, que es interesante y que es un tema que tiene que analizarse ante lo muy posible que sea que gane Donald Trump debido a cómo ya van las encuestas en estos momentos, ante, a me- a menos de una semana de que se den las elecciones acá en los Estados Unidos. Ujú. Efectivamente, el fin de semana destacó que en algunas de las encuestas ya había sobrepasado Donald Trump a la vicepresidenta Kamala Harris, que bueno, pues aquí también ha sido exhibida aquí en Sin Censura una y otra vez, ambos candidatos, pero uno de ellos, Donald Trump, durante su gestión como presidente de los Estados Unidos, varias veces intentó convencer a sus generales en el Pentágono de o bombardear México o de enviar botas de infantes de Marina a México, dizque para combatir el crimen organizado. Y es pues ahora la constante de varios políticos del Partido Acción Nacional, junto con sus medios chayoteros, de pues buscar que se tipifique al crimen organizado como terrorismo. Entre estos, Marco Cortés, dirigente del PAN, han estado buscando que así sea, con lo cual abiertamente pues le estarían eh, dando el camino legal en el derecho internacional a Estados Unidos para efectivamente mandarnos botas a México. ¿Qué opinas de esto, Molay? Pues con Kamala o con Trump sería una gestión complicada para el gobierno de México, ¿no? Finalmente, lo que tenemos en el norte de nuestro territorio es una potencia imperialista. No, por el hecho de que ganara las elecciones Kamala Harris, si es que pierde, no garantiza que su política sea menos agresiva, menos intervencionista, ¿no? Y menos hacia México. O sea, los presidentes demócratas y republicanos han deportado, perseguido, encarcelado mexicanos por igual, ¿no? El histórico lo sigue teniendo Obama, ¿no? Entonces, con los dos tendríamos una gestión complicada y con los dos tendríamos aquí el quinta columnismo, ¿no? La quinta columna del imperialismo norteamericano, que es la pandilla golpista, ¿no? Encabezada por personajes impresentables, sin ningún tipo de calidad moral, sin ningún tipo de autoridad política real, pero que ahí están porque forman parte del aparato, como Marco Cortés, como Alito, ¿no? Que anda un poquito ahorita desvaído. Alito está más concentrado en quedarse con los bienes del partido que ya va a desaparecer. No tengo dudas que el PRI en 2027 va a dejar de existir. Pero el que está cobrando protagonismo es Narquito Cortés, ¿no? Eh, Trata de deslindarse, por ejemplo, de García Luna, y eso es algo que nosotros como ciudadanas y ciudadanos no tenemos que permitir. Nosotros tenemos que declarar muy claramente que panista es ser calderonista, ¿no? Ningún panista se puede deslindar. Todos los panistas apoyaron la gestión de Calderón, todos los panistas apoyaron a García Luna, todos los panistas están embarrados en la mierda de García Luna, ¿no? Y no hay que permitir que se deslinden y que digan, no, no, yo no estaba ahí, yo no me di cuenta, yo no escuché, que es la posición calderonista, ¿no? De ahí que no tienen autoridad moral, no tienen margen de maniobra política para hacer lo que quieren hacer, que es ir a Estados Unidos a solicitar una intervención, ¿no? Que ya lo han hecho, ¿no? Se le han pasado todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador llamando, yendo a visitar al rey de España, yendo a visitar a la OEA, yendo a visitar a la Internacional Socialista, yendo a hablar con la CIA para buscar la forma de intervenir. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no les funciona? Porque el agente imperialista más peligroso, cuya única política exterior es la violencia y la destrucción, no ha hecho caso como ellos quisieran
ante su solicitud, pues porque hay un pueblo movilizado, hay un pueblo activado, hay un pueblo consciente, politizado, que está apoyando a su gobierno. Y eso, meterse con eso es muy difícil, es meterse en una dinámica muy compleja. Por eso yo creo que no tienen margen de maniobra en este momento. No quiere decir que no nos pongamos a observar, a criticar, a organizarnos, a señalarlos, ¿no? Esto que hace el señor, el último compañero de La Voz del Pueblo, que apuntaba hacia los medios de comunicación en la persona de Carmen Aristegui, pero lo que él está diciendo aplica para los medios de comunicación en general. No hay que dejar de señalarlo y de ser conscientes, pero yo creo que hay que pasar de la preocupación a la acción, ¿no? Porque finalmente estamos en un proceso de cambio, ¿no? Y cuando hay procesos de transformación, procesos de revolución pacíficos, como el que estamos viviendo, procesos de reforma, pues hay resistencias, ¿no? ¿Y quiénes son los que se resisten? Pues la resistencia natural de un proceso de reforma nacional popular, pues es los privilegiados de siempre, ¿no? Cuando los pueblos se movilizan y ganan derechos, esos derechos normalmente afectan privilegios, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Donde hay privilegios se violan derechos, donde se ganan derechos se rompen privilegios. Cuando tienes un proceso de cambio político, nacional, popular, esos privilegios pues se resisten, ¿no? Solo algunas excepciones de las clases beneficiarias del status quo eh, entienden, entienden la dinámica y acceden al proceso de cambio siempre y cuando no sean afectados estructuralmente, es decir, que no tengan que renunciar, digamos, a su propiedad, ¿no? En el caso de una revolución total. Pero en el caso de reformas que redistribuyen riqueza, que rompen con vínculos de corrupción, que ese es el problema hoy más latente, romper con cadenas, con estructuras, con tramas de corrupción que hacen que los recursos se queden en los más ricos y no bajen hacia los productores de la riqueza, que son las mayorías populares. Romper esas lógicas aplicando la Constitución y la ley vigente, porque además ni siquiera se está haciendo una gran revolución que socialice la propiedad, sino más bien se está aplicando la ley, se está aplicando la Constitución para redistribuir la riqueza que se tiene que pagar como impuestos, por poner solo un ejemplo, ¿no? Esta resistencia de Salinas Pliego a pagar los impuestos, pues es parte de esa resistencia de los privilegiados a incorporarse a la legalidad constitucional. No, no es incorporarse a la revolución socialista, no, es incorporarse a la legalidad constitucional vigente, ¿no? Y además que ya estaba ahí, no se le agregó nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos están diciendo? Pues son privilegiados que se resisten a que haya cambios mínimos, ¿no? ¿Qué vamos a tener en Estados Unidos? Vamos a tener un gobierno de esos privilegiados que nunca, jamás en la historia de Estados Unidos han visto en riesgo sus privilegios. Al contrario, son la oligarquía, por eso. La oligarquía va a poner gobierno, va a poner a Kamala, va a poner a Trump. Todo apunta a que va a ser Donald Trump el ganador, efectivamente, no solo por las encuestas, que son un buen medidor, sino porque la campaña de Kamala se ha caído, ¿no? Después de iniciar avasalladoramente con muy buenos números. Ay, perdón, este micrófono ya se me después de iniciar con muy buenos números en las encuestas, pues ya se vino abajo, ya la realidad la está alcanzando. Lo cierto es que forma parte de una campaña fallida, ¿no? O sea, ahorita ya todos hablan de Kamala Harris con mucha naturalidad, pero no se acuerdan que más bien es una campaña fallida de Biden, ¿no? De que el Partido Demócrata, en su afán de no permitir que las posiciones más progresistas del propio partido logren posicionarse, valga la redundancia, el Partido Demócrata se ha dedicado durante dos periodos de elecciones a frenar compulsivamente la campaña de Bernie Sanders, ¿no? Y para poner a quién era la vez pasada, era para poner a otros candidatos, ¿no? A Biden en la pasada y a Biden en esta, ¿no? En la anterior no me acuerdo a quién impusieron cuando les ganó Trump, ¿recuerdas? A Hillary Clinton, ¿no? Y en todas las ocasiones han tenido una intencionalidad más que de proponer candidatura, de frenar, de acallar,
de obstaculizar las posibilidades de una candidatura que no represente en su totalidad al establishment, ¿no? Que es la figura de Bernie Sanders. Hoy ya la figura de Bernie Sanders está muy de capa caída, pero en su momento tuvo importancia incluso hasta se le llegó a ver como la única posibilidad de frenar el trumpismo, que no solo a Trump, sino el trumpismo como fenómeno político social, ¿no? Pero en los que frenaron esa posibilidad fueron los demócratas. Y se quitaron cancelaron las posibilidades de victoria interna de Bernie Sanders y se quedaron con la pedacería de la derecha, que está totalmente desarticulada, que no tiene frescura política, digámosle de alguna manera, y pues impusieron el monigote de Biden, que pues ha demostrado ser un títere, es un inoperante, ¿no? Está terminando su periodo convertido en un maniquí literalmente, no articula una frase completa, no, nadie podría creer que ese señor está dirigiendo al país más poderoso del mundo, ¿no? Es un señor que no tiene uso pleno de sus facultades mentales. Y eso no es un insulto, eso es real, está demostrado. Y por eso tuvieron que sacar a Kamala Harris sobre la campaña, ¿no? Incluso hasta se atrevieron a someter al debate presidencial a Biden, ¿no? En uno hizo un ridículo espantoso y en el otro de plano se vio delirante, ¿no? Y entonces ya fue cuando a la vista del mundo entero de que era impresentable, era incapaz de hacer campaña, era incapaz de ser candidato, pero es presidente, Biden, pues sale Kamala Harris y trata de resolver, le meten mucho dinero, eso sí, ¿no? Sí forma una, una, una un sector importante de la oligarquía norteamericana y global, eh, y le han metido dinero, por supuesto, eso la infló en su primer momento, pero conforme ha avanzado la campaña, conforme Donald Trump muestra una fuerza estructural en un país que tiene un fuerte abandono de su clase trabajadora blanca y que apoya a Trump, en donde los discursos de odio y el individualismo burgués se han convertido en la moneda de cambio cultural, ahí encuentra nicho Trump, donde hay un abandono del Estado y él promete resolver los problemas de manera inmediata, cosa que es muy propia de los fascistas, ¿no? Ahí encuentra nicho Trump y Harris, pues no haya nicho en donde porque no sabe para dónde hacerse, no sabe si de repente acelera su discurso ultraderechista en contra de los migrantes o si mejor le baja un poquito, entonces va de un lado a otro sin una posición clara, ¿no? Se nota que no tiene herramientas ni partidarias, ni ideológicas, ni culturales, ¿no? Para articularse con sectores de la población que se puedan movilizar bajo una bandera, ¿no? Que es lo que hace Trump, ¿no? Trump moviliza bajo la bandera de la reacción y el fascismo a los sectores más atrasados de la sociedad norteamericana, que es una sociedad muy atrasada, y Kamala no alcanza ni a conectar con unos ni con los otros, ¿no? Digamos que los sectores más progresistas la apoyarán por no apoyar a Biden, por no apoyar a Trump, ¿no? Votarán por ella por votar contra Trump, pero no son suficientes, ¿no? No será suficiente. Y es terrible, lo que es una auténtica tragedia es el tema de Gaza, el tema de Palestina, ¿no? Porque con los dos está perdida Palestina, con los dos, por tanto Biden como Kamala Harris idolatran al terrorista número uno del planeta Tierra, que es este tipo, ¿no? Netanyahu, Satanyahu para los conocedores, y no hay ninguna posición diferente entre Trump y Kamala. Tal vez Trump está más seguro de que hay que aniquilar a todos los palestinos. Kamala tiene sus dudas, para Kamala nada más hay que expulsarlos, ¿no? Pero para Trump es clarísimo que hay que seguir apoyando el sionismo y para Kamala también. Entonces no hay posibilidades. La única diferencia sería la relación con Ucrania, ¿no? Tal vez la gente que está cansada de la guerra en Ucrania, la gente que sí ve la guerra en Ucrania como un problema económico porque mucho dinero de los contribuyentes se va para allá, ¿no? Incluso que está desviando recursos que podrían servir para el genocidio en Palestina,
se están desviando a Ucrania, entonces hay que concentrarlos en Palestina, pues esos apoyarán a Trump. Que sí ha sido muy claro de que Zelensky no merece ser apoyado, está perdiendo el tiempo, está derrochando el dinero y no tiene ninguna posibilidad de victoria. Eso lo tiene claro Donald Trump, ¿no? Kamala sí es más de la agenda de apoyar la provocación en contra de Rusia en Ucrania, ¿no? Esa será la diferencia a nivel internacional. Por lo demás, van a ser una gestión agresiva, una gestión imperialista, una gestión colonizadora, y hacia México van a tener una posición así. ¿Qué ventaja puede tener México? Nosotros tenemos una relación comercial y económica muy importante, ¿no? Somos el primer socio comercial con Estados Unidos. Eso no es poca cosa, eso también le da peso específico a nuestro país. Insisto, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está apoyado en más de 35 millones de votos y en un pueblo que se moviliza al llamado de su presidenta, y eso también es un poder concreto que tiene la presidenta. La presidenta de la República, cuando se presenta a negociar con banqueros, con empresarios o con presidentes de otros países, no va sola, como dice ella misma, va con todas y con todos. Va representando a un país de 120 millones de personas, de los cuales una mayoría la votó, ¿no? Pero ella representa a todo el país. Eso también es un peso importante, es un poder concreto importante. Tanto Kamala como Trump, el presidente que quede en el gobierno, lo mejor que puede hacer es tener claro que la oposición, yo creo que lo tienen bastante claro porque tienen, digamos, informantes, ¿no? O sea, tienen servicios de inteligencia suficientes para tener claridad de cuál es el escenario político. La oposición en este momento no representa ninguna fuerza importante. ¿No? No tiene capacidad política dentro de los poderes de la Unión, no tienen capacidad política en el Congreso, que es el lugar natural de una oposición, ¿no? Sus, 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 sus posicionamientos cerrados, golpistas, insisto, beligerantes, agresivos, estrechos de miras, los han llevado a convertirse en una fuerza testimonial dentro del poder legislativo. Eso lo saben la inteligencia norteamericana, saben que Marco Cortés no representa una fuerza importante políticamente, sabe que no representa una fuerza importante socialmente, ¿no? ¿Cuál será la capacidad de movilización de un personaje como Marco Cortés? ¿No? ¿Cuál será la capacidad de influencia cultural, social y política en la comunidad política mexicana de Marco Cortés? Es nula, es cero, ¿no? Eh, Normalmente es el que fue candidato o candidata el que queda con esa fuerza política porque ha estado en medios, porque ha convocado, porque se ha acercado a la gente. En este caso sería Xochitl Gálvez. ¿Dónde está Xochitl Gálvez? ¿Qué política está haciendo? ¿Qué capacidad de movilización tendrá? Ninguna, ¿no? El PRI menos, el PRD menos, ¿no? Entonces, saben que este politicastro que va a Estados Unidos y que solicita una intervención no tiene apoyo del ejército, no tiene apoyo de las familias más ricas, tal vez de algunos sectores sí, pero sobre todo no tiene apoyo de sectores populares. Entonces, es como un Juan Guaidó, ¿no? Apoyarlo sería un riesgo con garantía de derrota. Entonces, a Estados Unidos le conviene mucho mejor, no dudo que vaya a apoyar el golpismo, pero les conviene más, y lo saben, negociar con respeto y con horizontalidad con el gobierno de México, cosa que es muy difícil para ellos, ¿no? Ellos consideran que todo el mundo es inferior a ellos, pero en este caso van a tener que hacer uso de razón. Trump ha demostrado que lo puede hacer, ¿no? Andrés Manuel López Obrador demostró que Trump puede negociar, ¿no? Que Trump puede respetar a su oponente, siempre y cuando el oponente se le pare con firmeza, sabiendo que representa millones de personas, ¿no? Haciendo valer su representación. Sí se puede lograr eso, ¿no? No estamos condenados a ser maltratados, pero sí se tiene que ser firme con ese tipo y no permitirle a la reacción que siga con su discurso golpista. Creo que eso es muy importante señalarlo, ¿no? Lo que hacen los compañeros, lo que hacen ustedes, lo que hace la gente que alza su voz, lo que hace la movilización política,
es muy importante para denunciar a los panistas golpistas como Narco Cortés, que un día y el otro también solicitan intervencionismo en nuestro país con este pretexto de tipificar a las bandas del narcotráfico como terroristas, ¿no? Y eso les va a costar caro en las urnas. Yo creo que a nuestros vecinos panistas, a nuestras tías panistas, a nuestros amigos panistas, ¿no? No hay que insultarlos, no hay que agredirlos, ¿no? Pero sí hay que acercarnos con ellos a tomar un cafecito, invitarles un cafecito, un tecito de tila y explicarles lo que querría decir, eh, hacer que se tipificara a las bandas de narcotráfico como bandas terroristas, que permitiría en la legalidad gringa, que no la mexicana, permitiría la intervención militar en nuestro país. ¿Y qué quiere decir una intervención gringa militar en nuestro país? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los escenarios donde ha intervenido Estados Unidos? Irak, Afganistán, ¿no? Eh, Palestina, este, ¿cómo se llama? Eh, Digo, todos los países que están destrozados en este momento, ¿no? Ahí es donde ha intervenido Estados Unidos. Estados Unidos interviene, destruye y se queda con los recursos naturales, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos de un escenario así, ¿no? Pero hay que señalar lo grave, digamos, en términos concretos, estamos muy lejos de un escenario de ese tipo, tan catastrófico, pero la intención de estas personas, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Es como María Corina Machado, ¿no? La opositora venezolana, que solicita la intervención de las fuerzas militares gringas para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, electo, por cierto. ¿En qué cabeza cabe que a tu país lo intervenga una fuerza que destruye, que devasta, que aniquila y que se queda con los recursos naturales, con la minería, con el petróleo, con todo, ¿no? ¿En qué cabeza cabe llamar a fuerzas de intervención extranjera que vengan a destruir la patria, ¿no? Que vengan a someter y asesinar al pueblo y que vengan a destruir la la organización política, que vengan a destruir al Estado y a reconfigurar al Estado, porque la intervención norteamericana es una intervención colonialista, ¿no? El colonialismo es una relación de control territorial, política, cultural, civilizatoria, ideológica y militar, ¿no? Y la intervención gringa no es de otra, es colonial. Entonces, ¿a quién se le ocurre solicitar la intervención de una fuerza colonizadora en un país independiente? ¿No? Solo a una mentalidad cipaya, ¿no? De una lumpenburguesía cipaya colonizada como la cabecita de Narquito Cortés. Y pues ese sería a grandes rasgos la reflexión que me despierta tu pregunta, mi queridísimo Toño. ¿Sabes qué? Lo un poco contigo, querido Molay, desde la óptica de que efectivamente en el gobierno pasado de Donald Trump, muchos de sus generales no se lo permitieron, ¿no? Le decían, no, señor presidente, esto no se puede hacer, no, pues México tiene soberanía y etcétera. Sin embargo, la propuesta que tiene ahora su partido, su movimiento, es el llamado Project 2025, que a veces acepta, a veces niega a Donald Trump, que no ha negado a J.D. Vance, que es su aspirante a la vicepresidencia, su compañero de fórmula, y con el que, querido Molay, quería platicar de esto contigo. Se plantea hacer a Estados Unidos un estado claramente y abiertamente fascista, ¿no? Si tiene destellos a veces de fascismo este país, pues ya ahí sería lo absoluto, buscaría establecer a la religión cristiana como la única. En estricto sentido, uno lee Project 2025 y es darle todo el poder a los hombres blancos heterosexuales mayores de 30 años. En estricto sentido, esa es la idea, pero es incluso, ¿no? Militarizar las escuelas oficiales y, por supuesto, se contempla ¿no? La invasión a otros países en caso de que afecten la seguridad de los Estados Unidos. Por eso que te preguntar yo a ti, por supuesto que ambos líderes tienen muchas similitudes. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que el Partido Republicano y el Partido Demócrata son lo mismo, nos iría de lo mismo a los mexicanos, pero al hablar de ese proyecto 2025 que tiene la gente que está detrás de Trump
y que rompe completamente con las ideologías de ambos partidos, que por mucho que sean de derecha, no llegan a la ultraderecha, pues que podría implementar este tipo de casos. Ahí sí creo que habría la posibilidad de que haya esta problemática. ¿Qué opinas, Molay? Sí, o sea, eso que apuntas es muy, muy revelador, ¿no? Es porque nos habla de la decadencia del liberalismo, ¿no? La decadencia del proyecto liberal, no me refiero al neoliberalismo como este capitalismo salvaje, ¿no? Sino al liberalismo como propuesta política de socialización y de civilización, el liberalismo clásico, ¿no? Que es la base cultural y política de Estados Unidos. Y como imperio está viviendo sus estertores, ¿no? Y los imperios cuando caen, caen destruyéndolo todo, ¿no? Ningún imperio ha caído pacíficamente, los imperios caen de manera violenta, pero de manera gradual. Y Estados Unidos está en ese proceso de, 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 de desmantelamiento imperial, ¿no? Y entonces esa crisis se ve al interior de su país y se ve con el desgaste y con la falta de vigencia cultural del liberalismo. Sin embargo, yo sí creo que todavía la sociedad norteamericana puede hacer algo, puede frenarlo. Vamos a ver, o sea, no sería raro que lo intentaran hacer, ¿no? Si me preguntas a mí, yo creo que el Estados Unidos vive en una dictadura oligárquica, ¿no? Bipartidista. Es curioso decir que hay una dictadura bipartidista porque en la dogmática liberal, si hay pluripartidismo, o sea, si hay más de uno, ya no hay dictadura, ¿no? Pues esa es una concepción muy chata, ¿no? Y muy vacía de lo político. El problema es que una clase domine y tome las decisiones de toda la sociedad como clase dominante, incluso perdiendo ya su capacidad de ser clase dirigente, ¿no? La burguesía puede ser clase dirigente cuando está en un proceso de transformación y de democratización social, como lo son las revoluciones burguesas del siglo XIX, pero es clase dominante cuando la sociedad ya exige nuevas formas de organización más igualitarias y la burguesía sigue dominando y más bien impone por la vía de la fuerza su hegemonía, ¿no? Que es lo que pasa en el planeta entero. Pero en Estados Unidos, pues es el centro de este poder imperial, oligárquico, armamentista, ¿no? Entonces, sí creo que están desquiciados porque se les va el proyecto oligárquico, están desquiciados porque han triunfado culturalmente los neoconservadores y toda la política de la ultraderecha está de lo que ellos llaman de la batalla cultural en contra del marxismo, ¿no? Ya, ahí me llaman marxismo cultural a cualquier derecho, a cualquier medida democrática, a cualquier defensa de la humanidad, ¿no? Son esto, la ilustración obscura, se autodenominan varios de ellos, ¿no? El Tea Party, ¿no? Toda su ideología racista, toda su ideología hiperclasista, xenófoba, toda su ideología supremacista, que se convierte en política real, forma parte de los síntomas de la caída de un imperio, pero yo creo que la sociedad norteamericana es, eh, es una sociedad muy plural, muy dinámica, y por lo menos en los centros urbanos no creo que pase esta agenda de forma tan dura, ¿no? Creo que en donde estará más fuerte la batalla será a nivel internacional, ¿no? Yo sí preferiría que no ganara Donald Trump, ¿no? Pero a sabiendas de que la batalla internacional va a ser el lugar donde la política norteamericana no va a tener virajes, ¿no? Va a tener, en todo caso, agudizaciones, ¿no? O desaceleramientos en algunos sectores, como el caso ucraniano, ¿no? Pero no tengo mayores expectativas. Eh, Creo que mucho del ruido que se está haciendo forma parte de la campaña, ¿no? Pero no me sorprende esta agenda ultraderechista que tú señalas, no me sorprende en lo más mínimo. Y pues el pueblo norteamericano está llamado a la movilización. O sea, no sé, ahí tiene que haber un salto cualitativo generacional
¿no? En donde vean que la participación política va más allá de la participación electoral cada 4 años y que necesitan generar alternativas políticas con agendas estratégicas, ¿no? Porque eso es lo que no tienen los movimientos políticos y sociales gringos, de negros, de latinos, ¿no? No tienen agenda política estratégica, o sea, no tienen una Sí, es perspectiva claro. de disputar el poder político al Partido Demócrata y al Partido Republicano, ¿no? Y de generar una movilización de izquierda, ¿no? Popular, nacional, que dispute el poder y que tenga una propuesta de poder, ¿no? Eso es lo que ha faltado en Estados Unidos. Se los han quitado desde la televisión, desde los medios de comunicación, desde la troquelación individualista, egoísta, este, contraída, atomizada, es y desde la idea de que la democracia única y perfecta es esa en la que viven, ¿no? Y cosa que es pues, absolutamente falso, ¿no? Y hay que frenar, claro, hay que frenar a los ultraderechistas, pero hay que frenarlos en esa batalla cultural y en la disputa de los espacios políticos, aunque no tengas dinero, ¿no? La democracia de Estados Unidos es una democracia de ricos. Si no tienes lana, no participas, ¿no? Entonces, pues hay que hacer una serie de reformas para hacerla una democracia de la sociedad, ¿no? Ahora sí que ahí nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Bien que mal, cualquiera puede participar en política. Claro, influye mucho ser famoso y tener dinero, ¿no? Todavía influye mucho, todavía es imperfecta nuestra democracia, pero ya tenemos espacios políticos como el Movimiento de Regeneración Nacional, donde cualquiera puede participar, meterse y irse colando y de repente ganar un sorteo y ser candidateable, ¿no? Cosa que está totalmente cerrado en Estados Unidos, ¿no? Pero hay que disputar ese poder a la derecha y a la ultraderecha, hay que disputarles la hegemonía, hay que disputarles los espacios públicos, hay que disputar los medios de comunicación y hay que cambiar la discusión, hay que cambiar los marcos de la discusión, esto que llaman el sentido común, ¿no? El sentido común está muy ultraderechizado en Estados Unidos, está muy naturalizada la violencia, está muy naturalizado el trompismo, por eso es un problema el trompismo, porque es un movimiento cultural y político, y aunque se le ganara en las urnas, seguiría existiendo en la sociedad norteamericana, y ese es el problema. Ahí es donde está la victoria de la ultraderecha gringa en este momento, ¿no? Creo que a los mexicanos nos tomó 25 años aproximadamente poder configurar una verdadera izquierda, hablando desde pues, la realidad de 1988, cuando surge el Partido de la Revolución Democrática y empieza, bueno, pues a enfrentarse a una serie de caídas, querido Molay. Y como dice el historiador y compañero Molay Mazontiveros, es prácticamente imposible pues tener algún otro tipo de configuración política en los Estados Unidos. Efectivamente es una dictadura cuasi perfecta el tener este sistema bipartidista. Yo le comentaba a usted, público consentidor, cómo es que los candidatos independientes o de otros partidos como el Libertario o el Verde no tienen una sola probabilidad. Las probabilidades matemáticas son absolutamente escasas. El que más se acercó en su momento fue en los 90 a Ross Perot, que incluso obtuvo casi el 19% del voto popular, pero señoras y señores, no obtuvo ni un solo voto electoral, querido Molay, ni uno solo, porque no pudo ganar ni uno solo de los estados en cuanto a los colegios electorales. El sistema fue diseñado así por los padres fundadores de los Estados Unidos. En los papeles federalistas, Alexander Hamilton minimiza al pueblo, lo ve como estúpido, dice que, bueno, estas decisiones tienen que tomar no los hombres y mujeres, los mejores hombres que hay, los letrados y etcétera, y que por eso se diseñaba este sistema de colegios electorales. Pero no sé si estés tú de acuerdo conmigo, Mola. Yo creo que sí se puede, se puede conseguir en algún momento algún tipo de reforma si la gente se organiza y, como bien tú dices, le hace un frente de alguna u otra forma a estos dos partidos, este sistema bipartidista. Verdaderamente no se queda solamente en el activismo, solamente en postular candidatos a puestos menores, sino verdaderamente buscar un partido. Creo que se podría, lo consiguió un señor llamado Andrés Manuel López Obrador en 2012, se burlaban de él, decían, otra izquierda, otro partido de izquierda, y terminó siendo presidente de México, implementando una serie de reformas que pues han sacado a sus casillas
a la ultraderecha. Fíjate que ayer platicábamos mi esposa y yo de otra de las situaciones interesantes de la Cuarta Transformación, de cómo es que regresa pues, este apoyo absoluto a nuestras empresas energéticas para darle, pues vamos, la prioridad al pueblo en cuanto a costos. Hablamos de Mexicana y etcétera. Tantos cambios que parecerían hace 10 años imposibles, como parece hoy imposible que verdaderamente exista un sistema distinto en los Estados Unidos, se consiguió con Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación, pero bueno, solamente él, ¿no? Con el movimiento, con la gente participando, Molay. Sí, es que la Cuarta Transformación no sería posible si no hubiera habido Revolución Mexicana de 1910. Discúlpame, ya me salió lo historiado, ¿no? Pero justo el Estado mexicano, esto que vivimos como el autoritarismo priista y el neoliberalismo autoritario que se implantó con el PRIAN, estaban como cimiento, tenían una constitución política, que es la constitución del 57 del siglo XIX, liberal, progresista, y reformada en 1917 por una revolución social que la hizo una constitución muy progresista. Entonces los neoliberales tenían que destruir eso, ¿no? Entonces nosotros, la cuarta transformación camina sobre los hombros de un pueblo que ha sido republicano, que conoce el Estado laico y que tiene un ideario social revolucionario, ¿no? En la nemohistoria eso se estudia mucho, cómo los pueblos guardan memoria, ¿no? Y entonces eso es lo que permite que la cuarta transformación sea la recuperación de los principios del republicanismo del 19 y los principios sociales de la revolución del 17 y el 17, ¿no? Entonces, Estados Unidos, yo diría que también Inglaterra, ¿no? Pero Estados Unidos requieren de una irrupción de su pueblo, de sus comunidades, de sus pueblos indígenas, de sus negritudes, de sus trabajadores, de sus obreros, una irrupción del pueblo que reformule y replantee, reorganice y refunde la nación, ¿no? ¿Cómo hacer eso en términos de política y de movilización social? Pues yo creo que, por ejemplo, el manual de Jim Sharp, ese manual que usa la derecha para tumbar gobiernos de izquierda, ese manual que usa Estados Unidos para quitar gobiernos no títeres, pues habría que usarlo en Estados Unidos. El manual de Jim Sharp de calentar las calles, generar un discurso de oposición democrático, de sociedad civil, de desobediencia civil pacífica, ¿no? Este, de ocupar medios de comunicación, o sea, habría que aplicar el manual de Jim Sharp, ¿no? De desestabilizar con huelgas, con piquetes, exigir reformas a partir de bloqueos carreteros, a partir de movilización política, ¿no? Participar en las elecciones, pero también en la calle. O sea, hay que aplicar ese manual. Y yo no digo, apliquen el marxismo-leninismo, apliquen la 4T, no, apliquen su propio manual de Gene Sharp, de la dictadura a la democracia, que la sociedad civil aplique eso para cambiar el régimen político, porque lo que requieren es cambiar el régimen político en su totalidad, ¿no? Pero el régimen político debe cambiar como parte de la transformación social de un pueblo movilizado, ¿no? Eso es lo que desde la guerra de secesión, desde la instauración de la república, en Estados Unidos no ha existido, ¿no? Porque han organizado las familias más ricas del país muy bien un sistema político que les mantiene vigencia, ¿no? Les mantiene eh, sostener sus privilegios de manera permanente, pero nada es para siempre. O sea, el cambio es inevitable. Si algo demuestra la historia de la humanidad es que la sociedad se transforma, la sociedad cambia, la sociedad evoluciona, no en términos evolucionistas lineales, sino que hay siempre modificaciones, cambios, ¿no? A veces estructurales, a veces coyunturales, ¿no? A veces de mediano plazo, a veces de largo plazo, ¿no? Y entonces la sociedad norteamericana va a transformarse como producto de la declive, de la debacle del imperialismo norteamericano, ¿no? Ahí se va a abrir una coyuntura, se está abriendo una coyuntura en la que, dirían los clásicos, se agudizan las contradicciones. El ascenso de un gobierno ultraderechista va a agudizar contradicciones internas del país norteamericano que debe ser aprovechado por las cabezas más lúcidas y por los movimientos sociales y políticos para esas contradicciones profundizarlas
y transformar el país en sentido democrático, ¿no? Si no se hace así, si no se agudizan esas contradicciones y si no se empuja una agenda democratizadora, pues más bien se va a instaurar un régimen de terror que tarde o temprano va a caer, pero pues va a ser mucho más doloroso, ¿no? Entonces, está echada la moneda al aire, ¿no? Las elecciones norteamericanas nos van a dar luz de en qué mundo vamos a vivir los siguientes 4 años, así como los BRICS, la reunión de BRICS, nos ha dado luz de cuál es el posicionamiento de una buena parte de los gobiernos y los países del mundo encabezados por Rusia y por China, ¿no? Que van a ser la única oposición planetaria a la agenda norteamericana, ¿no? Un lado del planeta ya está posicionado, vamos a ver a partir de la elección norteamericana de qué tipo de confrontación vamos a hablar en los siguientes 4 años y si se acelera o no las contradicciones norteamericanas y si se permiten o no los pueblos norteamericanos salir a la calle y luchar por un cambio de régimen, ¿no? Creo que eso es lo que les hace falta incorporar. Necesitan un cambio de régimen político, social y cultural en Estados Unidos por el bien del planeta entero, ni siquiera por el bien nada más de la sociedad norteamericana, ¿no? El planeta entero necesita amarrarle las manos al leviatán imperialista que es Estados Unidos y los británicos, ¿no? Porque tampoco son, ahorita andan muy, el imperialismo británico está, como con bajo perfil, pero Calladito. son los que sí, sí, sí andan, diría mi maestro, navegan con bandera de pendejo, ¿no? Pero están ahí atrás, ¿no? Es la agenda, la agenda gringa es la agenda británica del imperialismo, ¿no? Tampoco es así nada más un asunto localizado, ¿no? Acá. Pero creo que acá es donde hace mucha falta, pues, esta movilización democrática del pueblo, ¿no? Eh, pero bueno, nos toca vivir tiempos maravillosos en los que nuestro país está dando pasos democráticos, populares, y donde en el norte imperial se están dando pasos de retroceso fascista, ¿no? Que bien tú lo señalas. Sí, efectivamente, desafortunadamente, la claridad en estos momentos de la mitad de este país es o un racismo de bajo perfil, ¿no? De ese votante que siempre pues está en contra de las minorías y etcétera, dice que no es racista, pero sí es racista y votaría por Trump. Y el otro la otra mitad de este país que a lo mejor busca un cambio, busca una situación mucho más progresista, que pues tendrá que quedar ahí pues, en cuestión sobre lo que vaya a pasar en estos próximos 4 años, como bien dice Molay. Molay, está por comenzar la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, así que te quiero pedir que comentemos el siguiente tema, si es posible, pero puede ser que nos interrumpa por ahí la doctora, así que no, con todo, no que nos interrumpa, no que se interrumpa nuestra comunicación Ujú. debido a que entra la mañanera, no me la toma mal el público consentido, pero sí quería platicar contigo